grabar. El Antiguo Testamento me pareció como un libro sin género, teniendo en cuenta que ahora muchos libros vienen sin género, digamos, ¿no? Hay como una gran libertad para uno escribir lo que se le cante, digamos, en términos de no respetar los géneros. De todas maneras, me pareció como, bueno, lo dice, es un libro sobre el universo que al final uno no recibe ninguna respuesta sobre el universo, pero se mata de risa, digamos, ¿no? Cuéntame Sí, un bueno, poquito. es efectivamente un intento de volver a esos viejos temas que además no terminan de irse, que tienen que ver con esas grandes cuestiones sobre de dónde venimos, cuál es el origen de las cosas, y yo sobre todo en medio del apocalipsis que hemos vivido los últimos años en México y en el mundo, entre terremotos y pandemias y crisis económicas, pues bueno, sentía que más que explorar el apocalipsis, que era lo que ya estábamos viviendo en realidad, mi obsesión y mi manera de agarrarme a la vida y a la literatura, que de algún modo es lo que me conecta también con la vida, la música también, pues fue explorar el origen de las cosas, el origen del mundo, el origen del amor, y a veces como uno queda entrampado entre los principios y no puede salir de ahí y continuar una historia, porque también hemos vuelto como sociedad una sociedad que nos encanta la emoción de comenzar las cosas, como la emoción de ir cambiándole al Instagram o al Facebook, pero nos cuesta mucho trabajo quedarnos en las cosas y ver cómo las historias se desarrollan. Entonces, bueno, como son tantas inquietudes al mismo tiempo, pues vienen planteadas en géneros muy diversos. De algún modo, no es algo nuevo para mí, Mónica, porque desde mi primer libro, el Diccionario del Caos, Diccionario, claro, exacto. ya hay como una mezcla entre Sí. poesía, prosa, ensayo, juego literario, juego con las palabras. Es decir, creo que ya se va volviendo una especie de estilo personal de escribir utilizando muchos recursos, incluso recursos periodísticos. Sí, eso es cierto. Por otro lado, estaba recién haciendo una nota sobre Bardo, la nueva película de González Iñárritu, que va a venir ahora a fin de año, y también se plantea todo estos, el protagonista se plantea todas estas cosas que aparentemente no son importantes, pero que llega un momento en que uno tiene que hacérselas, digamos, ¿no? Esta cosa, porque ahora estamos hablando y pareciera ser que nuestra charla ocupa todo el espacio, ocupa todo el tiempo, pero en realidad es algo fugaz, digamos, ¿no? Es decir, casi todo es fugaz y casi todo es efímero finalmente, ¿no? Bueno, ese es un concepto muy liberador y conecta con el otro concepto de que por muy efímero y fugaz que sea, casi todo importa, ¿no? Importa en su existencia, importa Claro. en su existir. Entonces, a mí me gusta ese planteamiento y sobre todo me gustó un planteamiento general que tenía a la hora de escribir este libro, que es casi siempre un autor cuando escribe una novela, bueno, se instala en un momento histórico, ¿no? Uno siempre habla de un momento que le tocó vivir, que quiere retratar, que quiere estudiar. En este caso, el Antiguo Testamento es un libro que está escrito desde todos los momentos. O sea, yo cuando lo escribía me sentía un profeta bíblico, pero también me sentía un lector de Stephen Hawking y de la teoría de las cuerdas y un seguidor de la ciencia contemporánea, pero a la vez también me sentía Giordano Bruno explorando el universo y cuestionando a los dioses, ¿no? En fin, creo que traté de ser ese gran ser humano que ha venido recorriendo dioses, historias, catástrofes, apocalipsis locales, y que, bueno, pues es mi intento de hacer un libro sagrado a partir de esas experiencias reunidas, algunas vivenciales y otras pues que son meramente citas literarias. Yo juego con un dios que está en crisis creativa por crear el universo, tiene un miedo al universo en blanco y de repente empieza a plagiarse grandes inicios, por ejemplo el de Cien años de soledad, y luego se da cuenta que se está plagiando algo que ya sucedió en el futuro, porque además la visión de Dios sobre el pasado y el futuro pues es muy parecida, todo es pasado para él porque todo ya lo sabe, ¿no? Es cierto, me hace acordar también a la película esta donde aparece un hombre cantando canciones de los Beatles y nadie conocía a los Beatles.
Exacto. Es una cosa tan increíble esa película. Aquí es como al revés, aquí es como si el dios que aparece de pronto como personaje ahí en el libro, como si ya lo supiera todo, ¿no? Claro. Y es tan, mucha gente ve el conocimiento como una riqueza, pero cuando alguien lo sabe todo es como no saber nada, ¿no? No, ya no hay sorpresa, ya no hay hallazgo, y es un dios verdaderamente neurótico y bastante violento finalmente, ¿no? Aunque luego se topa, en el libro aparecen otros dioses, digamos que le hablo a los monoteístas y a los politeístas como yo. Ahora, este influjo del universo tiene que ver con esto que has hecho para el programa ¿cómo se llama? Me olvidé del programa. Eh, el de Pepe Gordon es El de Pepe Gordon, claro. la oveja eléctrica. Sí, Sí, claro. Bueno, siempre he tenido una inclinación por los temas, los fenómenos naturales, los temas planetarios. Siempre desde niño me encanta leer sobre esos temas, pero sí, sin duda, los últimos años que he tenido una amistad muy cercana con mi querido Pepe Gordon, a través de él, pues me he podido acercar también a científicos, al doctor Gerardo Herrera, a Miguel Alcubierre, a la doctora Julieta Fierro, entre científicos y divulgadores de la claro. ciencia, con quienes he podido tener unas charlas fascinantes porque yo, pues, soy muy curioso en esos temas y además siempre busco como relacionar un poco como lo hizo maravillosamente Aldous Huxley en la filosofía perenne, pues relacionar nuestras muchas mitologías que tenemos como sociedades con los avances de la ciencia y cómo la ciencia, y tú lo has visto, Mónica, a veces en ciertos momentos de la ciencia contemporánea roza ya con la poesía, ya hay conceptos de la Sí, ciencia claro. actuales que son de tal ambigüedad poética que parecen textos literarios y en ese terreno es donde yo escribo este libro, claro, siempre con el pegamento cósmico del sentido del humor y de pensarlo todo también como si fuera una gran broma de Dios. Ujú. Sobre todo también tratar de ver a la vida no como un fragmento, sino como un todo, digamos, algo que nos cuesta mucho, pero que cuando lo conseguimos es realmente gratificante, digamos. Gratificante o no, pero yo justo en este libro hablo de eso en términos Sí, del tiempo, de que todo el tiempo está disponible en el ahora, que es lo único que existe, pero también hablo de que, por ejemplo, este libro es un efecto todavía del Big Bang, claro. como lo es esta conversación y esta ciudad en la que vivimos y este planeta, pero también a veces puede ser muy desolador cuando uno piensa que personajes como Alito también son una consecuencia directa del Big Bang y que son parte de esa explosión y que también esos políticos y que también esos personajes y situaciones, esos programas de televisión completamente banales, intrascendentes, que hablan de espectáculos, también son polvo de estrellas que viene siendo expulsado del Big Bang y las protestas callejeras y los discursos del presidente. Entonces es hermoso y a la vez es un poco inquietante. Inquietante, sí, sobre todo también cuando uno ve esto de te voy a quemar viva, y me hace acordar mucho a los tiempos de la Inquisición y a los tiempos de la Edad Media, cuando se supone que no estábamos para nada avanzados como ahora, también ahí abarca un todo, digamos, ¿no? Es decir, uno tiene que ver absolutamente todo, ¿no? No lo bonito, digamos, ¿no? Claro, no, porque además es cierto, dices, bueno, es que son tan avanzados que nos sentimos, pero Claro. ¿cuántos realmente de esta sociedad tan compleja en la que vivimos reciclamos nuestra basura o no Ujú. agredimos al vecino? No, es decir, yo creo que hay muchos sectores de esta sociedad, y empezamos hablando de la mexicana, que seguimos en la época de las cavernas o en la Edad Media quemando mujeres, ¿no? O violentándonos los unos a los otros y sectores de esta misma sociedad que convivimos además todos, donde hay chicos que están trabajando en la NASA ya, chicos de esta chica mexicana que fue al espacio, jóvenes científicos que están, o no tan jóvenes, que están generando, a pesar de la crisis y de la falta de presupuestos que hay, que están generando conocimiento, ¿no? Entonces vivimos
literalmente, no es una metáfora, en muchos tiempos históricos simultáneos. Por un lado, en las cavernas, imagínate, en el estado de Nuevo León, ahorita están viviendo como en el siglo XIX y y en la Ciudad de México, de repente nos sentimos en este momento y de repente hay unos retrocesos que en la delegación Cuauhtémoc, por ejemplo, ver cómo pintan el arte popular y los rótulos de blanco y ponen un Exacto, logotipo, pues entonces te regresas a los tiempos totalitarios de mediados del siglo XX. Entonces claro. sí, eh, va más allá de la metáfora. De repente sobre el momento complejo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, es cierto. Todo el libro atraviesa la pregunta de quién es quién, e incluso hay una anécdota que nos contaban cuando éramos chicos, ¿no? ¿Quién, ¿no? ¿Te respondiste al final del libro alguna pregunta que te hicieras o se abrieron muchas otras preguntas? ¿Cómo lo sientes? Y yo creo que en el tema de reflexionar, de filosofar, de especular sobre lo que llamaban los antiguos religiosos, la escatología, ¿no? Los orígenes y el final de las cosas, como pensar en Dios, pues es una pregunta que se vive más que se responde y que más que buscar una respuesta, busca formular mejor esa pregunta, ¿no? No es un tema en ese sentido como periodístico en el que un periodista plantea una inquietud y la resuelve. En este caso, resolver la inquietud fue sumergirme en la inquietud y desdoblar esa pregunta en muchas preguntas. Al final creo que es eso, la vida, la idea de Dios, la existencia de una realidad más allá de lo que percibimos, pues requiere un poco de fe y también requiere pues de elementos que no siempre están en... Ahí está la bonita historia intelectual de Wittgenstein, ¿no? Claro. Primero diciendo que el lenguaje puede atraparlo todo y decirlo todo y al final renunciando a esa, entendiendo que hay cosas que el lenguaje no alcanza a decir. Y a mí me gusta por eso este libro, porque creo que toco esos temas que ni el lenguaje ni la agenda del mundo en estos días alcanza a ver o a decir. Ya, aparentemente nadie piensa en Dios. Y curiosamente en la pandemia, cuando las personas tuvimos a alguien enfermo, muchas personas evocaron, invocaron o le rezaron a Dios, incluso aunque el enfermo fuera un ateo, ¿no? Es Claro. decir, Dios sigue muy presente y creo que es un personaje muy interesante para explorar, sobre todo desde la literatura y desde la ciencia. Sí, sobre todo también pienso mucho en Paul Newman, una película que recientemente he visto, en donde él estaba inmerso en hacer su autobiografía hasta que llegó un momento en que quemó todas las cintas, digamos, ¿no? Entonces me pareció que ese quemar todas las cintas revela quién es él, digamos, ¿no? Eso me pareció fantástico, ¿no? Me pareció como decir, bueno, esto soy yo, alguien que no quiere hablar de sí mismo, digamos. Claro, bueno, uno es todo aquello que va perdiendo. En realidad lo que nos Claro, constituye no es lo que tenemos, sino lo que nos ha dejado, ¿no? claro. Y lo que nos ha dejado ese vacío. Entonces, yo sí eh, creo que soy un escritor que se basa en eso. No hablo de lo que tengo, hablo de lo que no hay, de un vacío que siento, que en mi caso afortunadamente también se llena con risa, con una visión absurda de la realidad que me es muy liberadora, Mónica, porque pensando como pienso, si no hubiera sentido del humor, pues siento que sería un catastrofista, un profeta del apocalipsis real, ¿no? Y no, creo que el sentido del humor me permite asomarme a estos temas y verlos con mucha ligereza dentro de la profundidad que pueden llegar a tener. Y para nosotros aburrido leerte si hubiera sido un catastrofista, digamos. Eso ni Imagínate qué hablar. horror. Otro escritor aburrido. Van las últimas dos preguntas. La primera es que este libro, precisamente porque no tiene género, se puede leer en diferentes capítulos, digamos, ¿no? Y eso me tranquiliza, poder ponerlo en una mesita de luz y cuando uno no duerme, agarrar cualquier poesía, cualquier texto del libro, ¿no? Sí, es algo que pasa
prácticamente todos mis libros, incluso podría decir que hasta con mi novela de Los mariachis callaron, que son libros escritos para abrirse en cualquier página y poderse leer, más radicalmente, porque es un libro que empieza en cada página, ¿no? Claro, Cada página dice en el principio era el verbo, en el principio era el sexo, en el principio era sí. el abecedario, en fin. Entonces sí, es un libro que comienza en todos lados. Yo creo que mis libros tienen mucho de ese espíritu cortasariano de Rayuela, ¿no? De que cada lector establezca el orden en el que quiere leer el libro. El mismo diccionario del caos, vuelvo a él, pues es un diccionario sin orden alfabético justo para no poder buscar la palabra que uno quiere, sino hallarse la palabra que uno necesita en todo caso, ¿no? Entonces sí, Perfecto. porque también creo que así es la vida, Mónica, nadie vive en el orden narrativo que se imagina, la vida es un caos y yo en medio de mis notas sobre el origen del universo, pues están mis notas de que necesito comprar bolsas para la basura y el destapador del caño, ¿no? Y cosas así, entonces es un poco así la realidad como yo la vivo. Ajá. Y bueno, la última son dos cosas. Primero, felicitarte por el programa de televisión, que a veces también lo veo así de casualidad y veo a un cantautor que no conocía, a un escritor que no conocía, y eso se me hace tan importante, digamos, ¿no? Ayer le comentaba a Villoro que estoy viviendo esta cosa de que la literatura y el arte mexicano vive como una especie de menoscabo, digamos, ¿no? Siempre trayendo a los de afuera, y nunca hablando de lo que pasa acá. Y eso me parece maravilloso. Y por el otro lado, ha cumplido 15 años Monocordio, ¿verdad? O 15 o cuánto. 20, 20, 20 20 años años. Monocordio, y lo ha festejado, así que háblame un poquito de las dos cosas. Bueno, pues primero de Monocordio. Monocordio estamos celebrando 20 años Claro, y el año pasado, en octubre, yo toqué en el Teatro de la Ciudad celebrando pues no una fecha, sino como un momento en el que se gestó el claro, proyecto. Y finalmente esta semana salió el disco en vivo de ese claro. concierto, ya está disponible en todas las plataformas y bueno, pues es algo que a mí me da mucho gusto y me llena de emoción, porque además Monocordio surgió cuando yo me enteré que iba a ser papá de mi primer hijo, Mm, Fernando, y en este concierto Fernando es el guitarrista de Monocordio, qué entonces es maravilla, muy, muy bello y muy qué entrañable para maravilla. quienes han seguido la historia del proyecto. Y por otro lado, lo del programa, pues te lo agradezco mucho porque sí es un compromiso y es como una consigna personal de cómo entender la televisión pública. Yo me tocó crecer a mí en un país donde la cultura estaba secuestrada por ciertos Claro, grupos, ¿no? Y el poder de Televisa, que si eras artista y no entrabas en los parámetros de Televisa, pues no existías, ¿no? O en claro. los de Azteca, o en los parámetros intelectuales del grupo Nexos o de Vuelta. Es decir, había un acotamiento tan radical que yo sí le apuesto y el programa le doy, o sea, yo me la vivo rastreando poetas jóvenes, viejas leyendas del cine en el olvido, personajes que son muy valiosos y que no tienen un reconocimiento público para mostrarlos, para sentirnos orgullosos de ellos y que muchos chicos se identifiquen, ¿no? He llevado pianistas, María Hahnemann, que es una pianista que tiene 15 años y toca brutal el piano, pero también estuvo Elsa Aguirre, que es la gran diva del cine mexicano, que como no hace escándalos como Silvia Pinal, pues no la pelan cuando fue Claro, protagonista de grandes momentos y grandes películas. Bueno, la Lourdes Grobet, la gran fotógrafa que acaba de fallecer, que pues se me ocurrió que sería padre hacerle un homenaje a su carrera y bueno, fue hace 2 meses esa claro. entrevista. Y bueno, pues yo me siento muy contento de ese trabajo, con la música también. Soy un explorador, recibo mucha música, mucha gente me da, muchos jóvenes, muchos grupos me dan su música, la escucho, pero también siempre ando rastreando, me voy a la Alicia, me Claro. voy al Foro del Tejedor. Tú me conoces, soy un Sí. poco compulsivo en esto y tengo un espacio maravilloso para compartirlo con el público. No uso el espacio para hacer politiquería barata, no, la verdad es que le tengo mucho respeto a la inteligencia de la audiencia y recibo muestras muy favorables y muy cariñosas de la gente cuando ando en la calle, lo que me hace sentir que creo que vamos bien. Bueno, muchísimas gracias y te comprometo aquí en vivo para venir a una charla en el Cazul, ahí en la Roma. Sería maravilloso poder tenerte. Así que bueno, ya lo arreglaré con la gente, la jefa de prensa. Por supuesto.
supuesto, Mónica, con mucho gusto. Y como siempre, mucho gusto platicar contigo. Espero no haber estado muy disperso, pero No, por favor. siempre me encanta platicar contigo. Un abrazote, bye. Hasta, hasta pronto, bye.